Capítulo 64. Aluvión de lluvia. El abrigo era demasiado grande y se deslizaba por sus hombros. Sensei Chuan lo recogió. Esa calidez lo envolvió mientras todo su ser se empapaba del olor de Xiao Chille. Sensei Chuan volvió a sacar el pañuelo para limpiar sus mejillas que Xiao Chille había humedecido con sus caricias. En esta noche ruidosa y lluviosa, no pudo evitar oler ese pañuelo de nuevo. Todo era el olor de Xiao Chille. Sensei Chuan bajó los ojos por un momento y acarició el pañuelo con la punta de la nariz mientras la penumbra en las comisuras de los ojos y las puntas de las cejas se disipaba. El nivel superior de esa caja de comida estaba lleno de panecillos retorcidos al vapor, mientras que el fondo contenía decocción medicinal caliente. El vapor caliente se elevó en el instante en que se levantó la tapa. No fue fácil preparar una comida caliente esa noche. Incluso Xiao Chille tendría que correr como loco para llegar rápidamente hacia aquí antes de apresurarse a regresar. He Qingdin inicialmente quería servir una taza de té para Sensei Chuan. Cuando subió para ver a este último bebiendo la medicina, no pudo evitar sentirse aturdido antes de decir con deleite: «Así que lo tienes todo arreglado, eso es genial». Estaba pensando en enviar a alguien a comprar un tazón de medicina. Sensei Chuan tomó la medicina y se secó las comisuras de los labios con los dedos. Preguntó: «¿Con qué fin se ha derribado esta calle?» Pasando el pabellón Owa. Es difícil derribar áreas donde el colapso es severo. He Qingdin se arremangó y dijo: «Hay algo sospechoso en este asunto». Otro relato inexplicable. Sensei Chuan se sentó y se recompuso por un momento antes de continuar. Solo su majestad mismo sabe quién es el que lo envió fuera del palacio. Si se niega a decirlo, entonces este caso es un callejón sin salida. En mi opinión, este colapso no es una coincidencia. La calle Donglón se sumerge todos los años, pero el pabellón Owa tuvo que colapsar anoche. He Qingdin observó la noche lluviosa, luego miró a Sensei Chuan. ¿Tienes alguna idea? Sensei Chuan había estado pensando en este asunto desde esta mañana. El colapso había borrado todo rastro en el pabellón Owa, y esto no fue de ninguna manera una coincidencia. On Seong-swan era un hombre que atesoraba su vida. Él acababa de renovar el pabellón Owa hace algún tiempo, y los que sabían sobre el fondo ahuecado eran pocos y distantes entre sí. Los ojos abiertos de Sensei Chuan miraron hacia la noche lluviosa. Como si se dijera a sí mismo, dijo: «No hay necesidad de preocuparse, seguro que habrá un movimiento de seguimiento, todavía no sabemos quién es el objetivo esta vez». El médico imperial se retiró del dormitorio y rindió reverencias a la emperatriz viuda y a los demás. Desde donde estaba detrás de la cortina colgante que los separaba, la emperatriz viuda se inclinó hacia adelante para preguntar sobre la condición de Li Jianen. El médico imperial dio su informe en detalle. Fue solo cuando escuchó que la hemorragia se había detenido que se sintió aliviada. Este asunto es extraño. La emperatriz viuda se enderezó en su asiento y dijo: «Pensar que ni una sola persona sabía cuando el Hijo del Cielo había abandonado el palacio y se había ido. ¿Cómo puede alguien estar tranquilo dado el estado de las patrullas dentro y fuera del palacio ahora?» Ninguno de los antiguos ministros de abajo pronunció una palabra. Todos inclinaron la cabeza en silencio, como esculturas de arcilla. La emperatriz viuda dijo: «Soy miembro del harén imperial. Se supone que no debo interferir en los asuntos gubernamentales, pero esto, una vez más, se refiere a la seguridad de su majestad. Como su madre, estoy realmente preocupada mirándome con el pelo todo gris y las lágrimas secas. 1. ¿Cómo puedo soportar otro susto como este? Excelencias, esta vez deberían darme una explicación». Al escuchar esto, el corazón de Pan Xiangjie se apretó. Después de un momento de silencio, Konyu dijo: «Es posible que las patrullas en el palacio interior no necesariamente puedan detener a su majestad, incluso si así lo desean. En opinión de este sujeto, On Seong-swan debería ser severamente castigado esta vez. Si no hubiera usado a esas tentadoras de tierras extranjeras para atraer a su majestad, entonces ¿por qué su majestad dejaría el palacio?» Así es. El ministro de Ingreso, Wei Waigu, era el hermano mayor de Wei Weixin, que había denunciado a Xiao Chille antes. Wei Waigu era el actual jefe del clan Wei. Por lo general, no tenía la costumbre de hablar, pero esta vez, dijo: «On Seong-swan merece ser castigado, pero su crimen no merece el castigo de muerte. Este sujeto siente que es el Ministerio de Obras el que debe culpar esta vez. Ellos son los encargados de las reparaciones en Kudu. Su excelencia Pan, ¿cómo pudo dejar que las acequias públicas se obstruyeran tanto?» Sabiendo que Wei Waigu estaba a punto de echar la culpa,
Pan Xianjie inmediatamente cayó de rodillas y le dijo a la emperatriz viuda: «Le pido a sus majestades que disciernan la verdad y emitan un juicio justo. Nuestro Ministerio de Obras ya ha notificado al Ministerio de Ingresos sobre el bloqueo de las acequias públicas durante el reinado del emperador Xiande, con la esperanza de que puedan destinarnos algo de dinero para realizar las obras de reparación». Pero el Ministerio de Ingresos siguió retrasando la aprobación de los fondos. ¿Qué puede hacer el Ministerio de Obras? Este no es un trabajo de construcción menor. Wei Guaigu no tenía prisa. Era incluso más duro de tratar que Wei Guaixin. Simplemente dijo: «Nuestro Ministerio de Ingresos tiene que discutirlo con la Gran Secretaría para que los fondos sean movidos en ese momento. La aprobación aún no ha pasado por la Secretaría del anciano Hua. Entonces, ¿quién se atrevería a asignar los fondos de manera indiscriminada? Kudo tiene que limpiar el desorden en las 6 prefecturas de Zhongbo durante esos pocos años. La tesorería está casi vacía. Incluso si tenemos la intención de ayudar, no tenemos los medios. Todos tienen sus dificultades». Pan Xianjie dijo: «Entonces, ¿por qué solo responsabilizan a nuestro Ministerio de Obras?» El censor en jefe de izquierda, Zhen Suni, quiere acusar al Ministerio de Obras por negligencia en las obras de riego, diciendo que no logramos asegurar el terraplén del río Kailin. ¿Pero colapsó hoy? No. Esto demuestra que el Ministerio de Obras nunca ha escatimado esfuerzos. Somos confiables y diligentes cuando se trata de nuestro trabajo. Si tuviéramos el dinero, habríamos limpiado las zanjas públicas hace mucho tiempo. El Ministerio de Ingresos no reconocería esta deuda y el Ministerio de Obras no cargaría con esta culpa. Ambas partes eran ancianos de los 8 grandes clanes. Ninguno de los dos estaba dispuesto a dar un paso atrás, por lo que ambos simplemente se quedaron aquí y pasaron la pelota. Konyu casi quería burlarse. Él era de origen humilde y un funcionario que el propio Ailianji había elevado a esta posición. Podía trabajar junto con los ministros de los clanes nobles, pero no podía ser de la misma opinión con ellos. Ahora que los oía patear la pelota, se sentía molesto y harto. Es cierto que el Ministerio de Obras ya había realizado un informe antes. ¿Pero quién fue el que lo informó? Era un subordinado, un funcionario menor, que nunca había puesto un pie en la cancha. ¿Pan Xianjie se lo tomó en serio? Si lo hiciera, lo habría llevado él mismo al Ministerio de Ingresos, pero no lo hizo. ¿Lo sabía el Ministerio de Ingresos? Lo hicieron. ¿Cuál fue la relación entre Wei Guaigu y Hua Xiqian? Ambos clanes podrían considerarse suegros. Aunque no parecían estar en términos cercanos en los últimos años, los lazos aún existían. Wei Guaigu era mucho más ingenioso que Wei Guaixin, y era el quien podía discutir asuntos políticos con Hua Xiqian. Pero en realidad nunca había hablado con Hua Xiqian sobre este asunto. Este era un asunto con el que simplemente se abrieron camino. Si te ahogabas, te lo merecías, solo puedes culpar a tu propia mala suerte. Sentada detrás de la cortina, la emperatriz viuda vio claramente a través de estas personas. Hua Xianji estaba detrás de ella, escuchando con gran atención. Ailianji finalmente tosió un par de veces. Cubriéndose la boca con un pañuelo, dijo: «De hecho, había este asunto en las cuentas anteriores de la Gran Secretaría. Pero fue solo una vez, y nadie se molestó en preguntar después. Ahora que el lugar se ha derrumbado, todos lo recuerdan, pero ¿es este año la primera vez que subió el nivel del agua? No mencionemos lo que sucedió hace mucho tiempo, pero aumentó el nivel del agua durante la primavera del año pasado y el año anterior a ese. ¿El Ministerio de Obras informó esos aumentos?» Pan Xianjie volvió la cabeza y dijo con remordimiento: «Cuando el gran secretario lo pone de esa manera, de hecho es un descuido por parte de nuestro Ministerio de Obras. Pero realmente no se puede evitar. Lo que es esencial ahora es dragar la zanja sin demora. El Ministerio de Ingresos también ha asignado el dinero a las víctimas del desastre», dijo Wei Guaigu. «La situación es crítica en la actualidad. La apropiación de la culpa puede esperar hasta que se draguen las acequias públicas. ¿Son las 8 grandes divisiones de entrenamiento las que están cavando en este momento?» El ministro de Guerra, Chen Zenian, respondió sucintamente: «Es el ejército imperial. El virrey Xiao todavía está sumergido en el agua». La emperatriz viuda estaba a punto de hablar cuando la doncella del palacio que estaba adentro salió apresuradamente y cayó de rodillas al suelo. Ella dijo: «Para informar a su majestad la emperatriz viuda, su majestad de repente ha desarrollado fiebre. Su espalda está cubierta de erupciones». La emperatriz viuda de repente se puso de pie y exclamó en estado de shock: «¿Qué?
Ai Lianji se inclinó y comenzó a toser violentamente. Hua Xianji sostuvo a la emperatriz viuda para apoyarla y rápidamente tomó una decisión. Llama al médico imperial. Y apoya al anciano de la secretaría, rápido. Onseong Xuan también había desarrollado erupciones. Quien lo descubrió primero fue el médico militar de las 8 grandes divisiones de entrenamiento. Rápidamente levantó el dobladillo de su túnica y se apresuró a informar a Anjin. Anjin se secó la cara, todavía sintiéndose un poco atónito cuando dijo, ¿es eczema? ¿Solo disipa el frío y estará bien? No es eczema. El médico estaba tan ansioso que golpeó con el pie. ¿Cómo es ese eczema? Es una plaga. Ahora, no fue solo Anjin cuya expresión cambió. Los soldados de las 8 grandes divisiones de entrenamiento de los alrededores que todavía estaban en el agua se habían puesto pálidos. Anjin volvió la cabeza hacia atrás y vio que el ejército imperial todavía estaba ocupado a poca distancia. Atravesó el agua hacia ellos y agarró a Chen Yan para gritar, ¿dónde está el virrey? Llame al virrey rápidamente. Es una cuestión de urgencia. Xiao Chille apartó la tabla rota, se acercó y preguntó, ¿qué pasa? Las manos de Anjin temblaron cuando frotó el agua sucia en su ropa y dijo, ya no podemos derribar más ni remojarnos en esta agua tampoco. Virrey, ha estallado una plaga. Hubo un brillo frío en los ojos de Xiao Chille cuando preguntó, ¿quién fue el primero? Onseong Xuan. La respiración de Anjin se aceleró. Y su majestad. Heu Jin. Xiao Chille ordenó de inmediato. Corre al palacio e informa este asunto al anciano Ai de la secretaría. Heu Jin subió a la orilla y se fue a toda velocidad. En unos pocos pasos, dio una voltereta hacia la azotea y cruzó la cresta del techo para abrirse paso hacia las puertas del palacio. Llévame a ver a Onseong Xuan. Xiao Chille dijo con voz firme. Ahora. Onseong Xuan estaba febril y acalorado por todas partes. La medicina acababa de aplicarse a sus piernas aplastadas, y ahora sus piernas ya estaban empapadas en sudor. Se acostó en la cama, delirando e incoherente. El médico se secó el sudor y dijo, 4 horas antes, todavía parecía como si se hubiera resfriado un poco. Le di medicamentos y su fiebre bajó. Pero ¿quién iba a saber que cuando lo toqué antes, su fiebre había vuelto con más fuerza? Cuando le cambié el medicamento para las piernas y le bajé los pantalones para echar un vistazo, estaba todo cubierto de erupciones. Xiao Chille miró esas erupciones y preguntó, ¿estás seguro de que es una plaga? El médico dijo, durante el reinado de Zhongyi, una plaga como esta había estallado en la ciudad de Danchen. Se informó a la Academia Imperial de Medicina, tienen registros anteriores en el archivo. Virrey, una vez que este sarpullido se extienda por todo el cuerpo, la fiebre alta no desaparecerá. En otras 4 horas, los infectados perderán el conocimiento y seguirán vomitando. Me temo que todavía hay personas enfermas entre las víctimas del desastre. Sin perder tiempo, el templo Sao Sui debe organizar la decocción de las hierbas relevantes como precaución. Asustado ahora, Anjin se apresuró a preguntar, ¿qué causó esto? Tiene que haber una razón. De lo contrario, ¿cómo vamos a seguir cavando esta zanja? El médico dijo, ahora estamos en el punto en que el invierno se convierte en primavera, está húmedo y frío. La zona baja acumula aguas residuales y suciedad durante todo el año. Sus casas están muy agrupadas, es tan estrecho que ni siquiera hay una ventana. La falta de luz solar hará que las personas sean propensas a las enfermedades. Si ese es el caso, ¿cómo se infectó? Xiao Chille frunció el ceño. El pabellón Owa está lejos del área baja y hay gente limpiando los callejones conectados en la parte de atrás, por lo que no hay contacto con objetos contaminados. ¿Es la razón solo porque se empapó en el agua residual esas pocas horas durante el colapso? El médico vaciló. Se secó el sudor de nuevo y se armó de valor para decir, seré honesto con el virrey, me temo que no contrajo esta enfermedad durante el colapso, sino cuando estaba jugando en el burdel antes de que se derrumbara. El segundo joven maestro 11 ya está ardiendo hasta tal punto, entonces su majestad, virrey. Men Rui levantó la cortina y entró con una expresión solemne. Más de 10 personas colapsaron repentinamente en el templo Sao Sui. 2 hombres del Ministerio de Ingresos que están aquí de servicio también se desmayaron. Xiao Chille estaba a punto de dar su orden cuando Chen Yang, todo empapado en agua de lluvia, irrumpió y dijo, maestro. Lao también tiene fiebre. El sonido de la lluvia afuera de repente se hizo urgente.
como tambores de batalla que suenan por todos lados, venían golpeando desesperadamente, como si quisieran romper esta noche oscura. Xiao Qiye levantó abruptamente la cortina y salió. Dijo, será demasiado tarde para esperar la aprobación. Dirígete a las principales tiendas de medicamentos de la calle Sensu para conseguirlos. Ayuda y lleva a cualquier persona que se resfríe, tenga fiebre, esté vomitando o esté físicamente débil al templo Shao Sui. Retira al resto de los hombres. Haga que los hombres de servicio del Ministerio de Ingresos comiencen a cocinar la medicina herbal. Din Tao. Din Tao dijo, joven maestro. Xiao Qiye tiró de Din Tao, respirando con dificultad bajo la lluvia mientras susurraba, dile a Zen Lanzhou que se vaya de inmediato. Notas. 1. Línea del poema partiendo barra diagonal despedida de mi vieja madre de Juan Hingren. 2. Hermano mayor Di. Hermano de la misma madre de la esposa legal.